Bendiciones para todos. Vamos a estar estudiando algo importante y es dar respuesta el por qué como cristianos sufrimos momentos de debilidad, momentos de bajeza, momentos donde nos sentimos solos y nos sentimos hasta derrotados. Hoy se predica y se polula mucho con respecto a que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y es una gran verdad, pero esto no elimina esta palabra. En 2 Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Amén y amén. ¿Qué es lo que está diciendo, planteando el apóstol Pablo? El cristiano tiene que pasar, y él lo habla desde su propia vivencia, por momentos de debilidad, por bajonazos en la fe, en la vida espiritual. ¿Y por qué esto? Él lo explica ahí mismo en el versículo 7, dice, para que no me enaltezca. En otras palabras, para que yo no me vuelva un orgulloso, una persona sobrada, una persona que no necesita de Dios. Entonces Dios permite esos puntos bajos y débiles en la vida del cristiano con el propósito de que no se enaltezca, no se engrandezca y no se olvide de dónde lo sacó Dios y mucho menos qué ha hecho Dios por él. Entonces vamos a entrar a estudiar detenidamente todo este tema y vamos a entenderlo a la luz de la palabra, porque pues hasta aquí es un pequeño abrebocas, pero sé que cosas grandes vamos a aprender. Entonces, por esto Dios pone en la vida de Pablo este aguijón. Ahora, ¿qué es un aguijón? Es una espina en su cuerpo, es algo pequeño, es algo pequeño, es una espina y no es una espada, no es algo significativo, pero es pequeño y fastidia, es pequeño y molesta y no le permite caminar en libertad. Y el versículo 8 y 9 leemos lo siguiente: respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, esos puntos de debilidad son los puntos, óigame bien, que nos llevan a una instancia de tener un encuentro con la gloria y con el poder de Dios. Muchas veces oramos de esta manera: Señor, empodérame a través de tu Santo Espíritu. Señor, lléname de tu presencia. Señor, levántame. Señor, engrandéceme. Y Dios escucha esa oración. Lo que pasa es que el proceso de Dios no es como nosotros lo percibimos. No es que de pronto viene el Espíritu Santo y reposa sobre nuestra cabeza, sobre nuestros hombros y nos dice, estás lleno del poder de Dios. Sino que para que eso se dé en nuestra vida, para que eso que usted está pidiendo en su vida llegue, usted tiene que vivir momentos de debilidad, momentos de quiebre, momentos de derrota. Esos son aquellos tiempos donde las cosas se ponen tan difíciles y tan complicadas que usted siente que está tocando madera, que ha llegado al punto más bajo. Y aquí en el versículo 7 y 8 el Señor lo aclara. Óigame bien, Él dice, y allí va a empezar a pasar algo sobrenatural. Allí mi gloria, allí mi poder se va a manifestar, y allí en esa instancia, en esa posición, entre comillas, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de desesperanza, donde no te queda otro remedio que levantar tu mirada al cielo y decirle, Señor, ayúdame, porque no doy más. Entonces es ahí donde se perfecciona, donde se manifiesta, donde usted y yo somos llenos de la gloria y del poder de Dios. Por eso es que si su vida económica es una vida solvente y todo, Dios va a usar la salud. Dios va a usar problemas familiares. Si su vida familiar es algo estable, fuerte y algo, entonces Dios va a usar la salud o su economía.
y si su vida de salud es también fuerte y su vida económica es fuerte, entonces Dios va a usar problemas con su familia, con su cónyuge, con sus hijos, con sus nietos, y va a ser una batalla continua, porque en este proceso, en ese caminar, en estas situaciones es donde se perfecciona y se manifiesta la gloria y el poder de Dios. Y el versículo 10 leemos lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en, y pongámosle 2 puntos a esto. Vamos a ver, óigame bien, qué usa Dios o cuáles son esas debilidades que Dios usa para que se vuelvan parte del proceso y usted y yo empecemos a crecer. Entonces dice, para que por el amor de Cristo me gozo en las debilidades en 2 puntos, afrentas. Óigame bien, ¿qué quiere decir esto en afrentas? Sencillamente son aquellos momentos donde usted es insultado, donde usted es maltratado y no está hablando, óigame bien, no está hablando usted o contestando o defendiéndose. Entonces aquellos momentos, entre comillas, de injusticia que usted vive, aquellos momentos donde golpean su mejilla y usted pone la otra, es aquellos momentos donde se le pide que camine, óigame bien, con la carga de otro, no 1 milla, sino 2, donde se le exige, donde se pone a prueba hasta dónde está su fe, su compromiso y su vida nueva en el Señor. Entonces esos momentos van a llegar y es por eso que viene a veces presiones dentro del matrimonio, presiones en el trabajo de parte del jefe, presiones en el trabajo si eres independiente con un cliente que te amenaza, que te demanda, presiones de diferentes índoles, donde se pone a prueba quién es usted y cuánto ha crecido en el Señor. Otro punto que leemos en ese versículo 10 y lo encontramos, dice, óigame bien, entonces en afrentas, en necesidades, en segundo lugar, en necesidades. Entonces ese punto de quiebra en necesidades, ¿qué son? Aquellas cosas que a veces tenemos que privarnos. ¿Cuántas veces nos sentimos que hemos trabajado lo suficiente, que hemos logrado muchas cosas, que nos hemos esforzado mucho, pero que la recompensa no está al nivel de todo el esfuerzo que yo di? Entonces, a veces también nos encontramos que tenemos privaciones. Le servimos al Señor, buscamos a Dios de todo corazón, servimos en la iglesia, somos fieles, pero pasamos por momentos de privaciones. Yo quisiera tener esto, mis hijos se merecen esto, quisiéramos tener esto, aquello y lo otro. Y Dios dice, no, bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir eso? Bástate mi presencia, bástate mi favor, mi amor, mi consuelo. Óigame bien, mi compañía, mi espíritu sobre ti, bástate mi gracia. Y eso es lo que nos encontramos. En tercer lugar, encontramos algo increíble en ese versículo 10, ¿no? Y es, óigame bien, en persecuciones. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido perseguidos injustamente, señalados? Es más, hasta condenados. Hasta decir, somos culpables por esto, por aquello y por lo otro. Y usted dice, pero yo no he hecho nada. Pero yo no he fallado en esto. Yo he sido fiel con el Señor, yo le he cumplido al Señor. Y hay persecuciones. Ese punto de debilidad, ese punto de quiebre, donde dice, Señor, defiéndeme tú, defiende mi causa. Señor, se me ha acusado injustamente. Señor, lo único que he hecho es ayudar, colaborar. Óigame bien, predicar tu nombre, hablar de quién eres tú, Señor. Y fue que se enteran en mi trabajo, en el vecindario, que soy cristiano, que te amo, que me esfuerzo por ser una buena persona, un hombre o una mujer que de verdad lleva la gloria de Dios. Y desde entonces la gente me odia, la gente me hace a un lado, la gente me separa de ellos. En otro punto encontramos, óigame bien, ahí siguiendo nuestra lectura del versículo 10 dice, óigame bien, en angustias por amor a Cristo, óigame bien, y no es aquella angustia, aquella crisis que viene a causa de mi pecado. Usted evalúa su vida y, Dios mío, pero yo he hecho las cosas como son. Entonces esos son puntos críticos de debilidad o bajonazos que a veces no comprendemos. Y esta era la queja que tenía Pablo.
Señor, hay un aguijón, hay un problema. Hay una situación que se repite y se repite y se repite y no entiendo. No entiendo, Señor, tú conoces mi corazón. Y lo que oía el apóstol Pablo del Señor era, bástate mi gracia, bástate mi presencia, bástate mi amor, mi bondad, mi consuelo, mi espíritu, mi palabra, mis promesas. Sigamos adelante. Otro importante punto que encontramos aquí, y es el último, y está en el versículo 10, óigame bien, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué quiere decir? Pablo logró entender que cuando él aceptaba esta situación, cuando él ya no se quejó a Dios y no le reclamó a Dios, sino que sencillamente ahora buscaba y se refugiaba en el Señor a causa del padecimiento, de la persecución, de la angustia, de la crisis, óigame bien, de la injusticia que estaba viviendo, y decía, Señor, ayúdame. Señor, trae paz a mi corazón. Señor, no lo entiendo. Estoy haciendo el bien, estoy predicando tu palabra, estoy orando por la necesidad de este, de aquel, de aquella, y mira cómo pagan. Entonces él entendió y él comprendía que en esa búsqueda de Dios, en el momento débil, el momento en que él no sabía qué hacer, él empezaba a sentir una presencia de Dios, una fortaleza, un nuevo aliento de vida, una palabra o el cumplimiento de la palabra en su vida, una promesa que se hacía real. Entonces empezó a entender, Dios funciona de esta manera. En la medida en que me hago débil, en la medida en que ya no me defiendo, en la medida en que ya no actúo en mi parecer, en mi seguridad, en mi conocimiento, en mi poder, sino que sencillamente voy a Dios y sencillamente me refugio en Él y sencillamente derramo mi corazón delante de Él, entonces soy fortalecido. Entonces decía Pablo, ahora entiendo por qué me dices, bástate mi gracia. En otras palabras, Pablo recordaba, yo no soy de este mundo, yo no vivo para este mundo. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Así que este mundo no tiene por qué amarme, no tiene por qué entenderme ni comprenderme, ni yo tampoco debo esperar de este mundo nada que reconforte mi alma o recompense lo que yo hago. Todo estaba en el Señor. Y hoy quiero decirle a alguien que está pasando un momento de estos, momentos tal vez de privaciones, de persecuciones, óigame bien, tal vez de insultos y maltratos, de angustias, o tal vez un momento de debilidad. El Señor te dice, bástate mi gracia, ven a mí que yo tengo el aliento de vida que tú necesitas. Yo tengo la respuesta que tú necesitas y estoy dispuesto a dártela. Entonces, profundicemos en este punto 5. Dice que cuando soy débil, me vuelvo fuerte. Cuando soy débil, me vuelvo fuerte. ¿Qué quiere decir ser fuertes? Entonces, lo que me está diciendo el apóstol Pablo y la escritura es que debo ser débil para volverme fuerte. Ahora, ¿débil en qué? Entonces comencemos analizando a qué no se refiere Pablo cuando dice que soy débil. Porque sentirnos débiles en un área aparentemente puede ser muy claro. O sea, usted me está diciendo que de pronto deje de orar, o sea, lleve la oración a un punto de debilidad donde yo no tenga o no le vea el valor a orar. Entonces, vamos a ver esa visión negativa de lo que es no ser débil. Y lo primero que tenemos que recordar es que débil en la oración, óigame bien, ni en su comunión con Dios debe serlo usted. Usted debe permanecer en eso. Entonces no se refiere a debilitarse en esto. En la medida que la situación se ponga más compleja, usted debe reforzar su oración. Usted debe reforzar la búsqueda de Dios. ¿Cuál es la reacción que tomamos cuando estamos en un punto crítico y difícil? No voy a la iglesia, viene la queja, Dios no me oye, en esa iglesia no hay bendición, el pastor ni siquiera me voltea a mirar, esto y aquello. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando yo me hago débil, entonces soy fuerte.
Entonces, yo soy débil porque un problema me está tumbando, una persecución, una injusticia me está haciendo daño. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo, óigame bien, en ese punto crítico, me refugio en Dios, refuerzo mi oración, ayuno, velo, leo la palabra. En otras palabras, me escondo en Dios, habito bajo el abrigo del Altísimo, me meto en Dios, empiezo a recibir la fuerza y el poder de Dios. Tomemos algunos ejemplos de la Biblia. Miremos el ejemplo de Sansón. Sansón era un hombre muy fuerte, nadie podía vencerlo. Físicamente era un hombre casi que de acero, indestructible, pero tenía una debilidad y estas debilidades es las que no pueden dominarnos. Era débil con las mujeres, era un hombre débil ante los apetitos sexuales y, óigame bien, débil con la mujer. Y Satanás supo qué hacer con él. Satanás lo tentó y lo cercó con Dalila. Sansón había sido un hombre levantado por Dios para enfrentar al enemigo acérrimo de Israel, que eran los filisteos. Pero los filisteos lograron vencerlo. Usted conoce la historia, ya está en Jueces capítulo 13 y 14. Lograron vencerlos, ¿por qué? Óigame bien esto, porque le pusieron un anzuelo y ellos entendieron cuál era la debilidad de Sansón, y eran las mujeres jóvenes, hermosas, bonitas, sexapilosas, atractivas, seductoras, y ahí cayó Sansón. Entonces, en esas cosas yo no puedo ser débil, porque aquí ya esta debilidad me está llevando ¿a qué? A pecar, y ahí la gloria de Dios no se va a manifestar. Entonces, ahí estaba este hombre. Óigame bien, ¿qué pasó cuando empezó a ser débil con el pecado, con la sensualidad del mundo? Entonces empezó a descuidar su vida íntima de relación, de oración y de comunión con Dios. Empezó a apagar esto. Pongamos un ejemplo más actual. Cuando usted dedica mucho tiempo a la televisión, al computador, al internet, a redes sociales, etcétera, etcétera, y a usted le dan las 12, la 1, las 2, las 3 de la mañana. Conozco jóvenes, oiga, o jóvenes no, ya personas adultas, 35, 40 años, hasta esa hora jugando Nintendo y estas cosas y estos juegos en línea en otros países y esto y aquello. Cuando esta persona empieza en ese andar, que descuida su vida íntima de relación con Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo para orar. Ya no hay tiempo para orar. Esta persona no tiene el tiempo para orar. ¿Por qué? Porque vive trasnochado, está cansado, está agotado. Y esto fue lo que le pasó a Sansón. Óigame bien esto que es importante. Dalila y los filisteos representaban al diablo, a Satanás y al mundo, al pecado. Y por otro lado, Sansón e Israel representan a la iglesia, representan al pueblo de Dios, al ungido de Dios, representan el poder, óigame bien, del reino de los cielos sobre la tierra, representaban la luz de este mundo, óigame bien, para vencer las acechanzas del maligno. Pero en esa guerra, en esa confrontación, Sansón fue seducido y fue atraído por Dalila y cayó. Entonces, en eso no debemos ser débiles. Entonces, yo no debo ser débil en el pecado, no debo ser débil ante la tentación, no debo ser débil, óigame bien, ante las ofertas del mundo. El apóstol Pablo dice, en la medida que soy débil me hago fuerte, pero aquí a este tipo de debilidad, Pablo no se está refiriendo. Y entonces, óigame bien, empezó esta confrontación. Israel, óigame bien, tenía que ser liberado del yugo de los filisteos por medio de Sansón. Era el libertador que Dios había levantado. Si sabes que tú y yo como iglesia somos la antorcha que llevamos la luz del evangelio a un mundo que está en tinieblas. Entonces, si usted y yo nos dejamos seducir por el mundo, si usted y yo todavía estamos luchando, y esto es importante que lo entienda, estamos luchando con los placeres del mundo, todavía el baile, el trago, las parrandas, las drogas, los vicios,
las ataduras como el juego de azar, como la lotería, como el exceso de uso de los medios de comunicación, de redes sociales, si esto nos está venciendo, usted no puede ser luz para el mundo. Usted es una persona que está siendo atraída, seducida y derrotada por este mundo de pecado. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón, óigame bien, empezó a descuidar su relación y su comunión con Dios. Dalila y los filisteos, lo repito, representaban al mundo, e Israel y Sansón representan la iglesia. Entonces tenemos al mundo y la iglesia enfrentadas, y la Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo inmediatamente se vuelve enemigo de Dios, Santiago 4:4. Así que si usted juega con un pie en la iglesia, con un pie en la vida y relación y comunión con Dios y otro en el mundo, y se complace y se divierte y todo, usted en realidad se está constituyendo es amigo del mundo y enemigo de Dios. Y Dios no va con eso. Entonces usted debe cuidarse en esto, porque a esto no se refiere Pablo cuando dice cuando soy débil. Ahí usted no está siendo débil, está siendo derrotado, está siendo movido de los principios en los cuales usted ha caído. Óigame bien esto, Dalila estaba detrás de Sansón y todos los días Sansón la asediaba y ella también. Y ella le preguntaba, ¿dónde está tu fuerza y tu poder? Y él jugaba con ella. Usted no puede jugar con el pecado. Recuerde que Dalila representa al mundo, al pecado, a la sensualidad. El enemigo sabe cuál es su punto débil. Si es el juego de azar, si es la hechicería, si es la brujería, si es el sexo. ¿Me está entendiendo? Si son las redes sociales. Él sabe por dónde te va a seducir. Él sabe por dónde atarte y volverte un 8. Y cada vez que Dalila se acercaba, lo miraba con ojitos de bombón y con una voz de gatica melosa. Y le decía, ¿tú me quieres? ¿Tú me amas? ¿Tú de verdad quieres algo conmigo serio? Y Sansón le decía, claro, tú eres una persona muy especial, eres una persona muy cercana a mí y todo. Entonces, cuéntame la fuente de tu poder. Y mientras esto estaba pasando, Sansón, óigame bien, estaba siendo atraído y seducido por Dalila y ya estaba teniendo una vida de promiscuidad con Dalila. Y entienda esto, en realidad la fortaleza de Sansón no estaba en su pelo largo. Era un símbolo de que era un hombre nazareo y consagrado y apartado para el servicio de Dios. Pero la verdadera fortaleza de Sansón estaba en su vida de intimidad y de relación y comunión con Dios, en la vida de santidad y en la vida de entrega a Dios. Y escúchame esto, iglesia, tu poder, tu grandeza y tu fortaleza no está en tus estudios, ni en tu capacidad, ni aún en los dones que Dios te ha dado, ni aún las cosas o las puertas que Dios te ha abierto, porque esas puertas se pueden cerrar. Allá lo dice en Apocalipsis el Señor, ¿sí? Aquí hay una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Pero también si Dios dice, voy a cerrar esa puerta, Él la cierra. Así que no juegue con esto. Y en ese andar, Sansón desaprovechó, Sansón perdió su vida de relación, de comunión y de cercanía con el Señor. Y todo se echó a perder. Sansón lo perdió todo. Sansón fue llevado a un lugar de derrota, a un tiempo de derrota. Y un día, el día menos pensado, los filisteos cayeron sobre él. Y Sansón estaba muy confiado y muy seguro de que Dios seguía con él. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se había apartado de él y Sansón no se había dado cuenta. Óyeme esto. Y cuando él quiso echar mano a su fortaleza, a su poder, se dio cuenta que el Espíritu Santo ya no estaba sobre él. Porque poco a poco, paso a paso, trasnocho tras trasnocho, vino tras vino, copa tras copa y rumba tras rumba, Sansón se había ido apartando y su relación y su comunión con Dios
se había ido apagando hasta que no quedó nada. Tremenda cosa. Nosotros nos podemos arriesgar cuando nos apartamos del Señor, cuando dejamos de lado al Señor, cuando jugamos, óigame bien, con el mundo, con las amistades del mundo, cuando creemos ser más fuertes y más poderosos que el mismo Satanás en el plano de la tentación. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo frente a la tentación, ¿sabe qué le dijo? Huye. No le dijo reprenda a Satanás, enfréntalo en el no, huye. Alguien le dijo un día al pastor, pastor, ayúdenme a orar, porque cada vez que paso por un bar o por una cantina, me veo tentado a entrar a la cantina, dijo, y soy derrotado porque resulto entrando y resulto tomándome una cerveza o ingiriendo licor. Ayúdenme a orar, Señor, pastor, para que el Señor me fortalezca ante esto. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del pastor? Hermano, y no ha pensado, y mi consejo es eso, yo no voy a orar por usted. Cuando vea un bar o una cantina o una taberna, date la vuelta. Llega a la esquina antes de esta, donde esté ese negocio, y da la vuelta. No pases por ahí. Y esa es la gran verdad. Donde tú sientas que eres tentado y que se pone en riesgo la salvación de tu alma y todo, déjalo, apártate de ahí. Si hay una amistad que te atrae y te seduce al mundo y no te deja avanzar en tu vida espiritual, déjalo, apártate, suéltalo y sigue adelante por el camino que Dios ha trazado para ti. Y quiero que profundicemos un poquito más en este punto. Hay pastores, líderes, salmistas que piensan que su éxito está en sus talentos o en su intelecto, o tal vez que su fortaleza está en su carácter, o en su facilidad de expresar o de presentar la palabra de Dios. Tal vez son buenos adoradores y oradores, son buenos expositores de la palabra de Dios. Hay algunos que confían en sus dones, pero se equivocan si siguen pensando así. Y si comienzan a jugar con los dones del Espíritu Santo y no se dan cuenta que llegará el día, óigame bien, donde pueden quedar estériles. Ese don que tú tienes, querido hermano y hermana, tal vez puede ser que tú ores por los enfermos y estos sanen. Eso es un regalo de Dios que tú conseguiste en los tiempos de ayuno, de oración, de búsqueda de Dios cuando te metiste con Dios. Pero ahora si el don te está absorbiendo, si el don te está llevando por un camino diferente y el don te está demandando y exigiendo algo nuevo o más tiempo para atender a la gente o algo y es descuidado, tu vida de comunión con Dios, tu vida de intimidad con Dios, está en riesgo todo. Se puede echar a perder todo. Lo que le pasó a Sansón. Usted no puede descuidar su comunión y su relación con Dios. Y si esto implica que usted tenga que buscar ayuda en la iglesia para que se encarguen de otras cosas y aún de algunos cultos para sostener su vida de intimidad y comunión con Dios, hágalo. Pídale a Dios que por el trabajo y por la cantidad de trabajo se levante personas, capitanes de 1000, de 500, de 100, de 50 para que le puedan ayudar con la tarea. Pero no descuide su vida de relación y comunión con Dios porque podría estar en aprietos y en apuros. No es lo que Dios espera y demanda de nosotros. Entonces, qué impresionante es tener en cuenta esto. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está mi capacidad? ¿Dónde me necesita Dios a mí? Así que no podemos vivir equivocados. No pensemos que el poder está en nosotros mismos y comencemos a alardear de ese poder y terminemos tan débiles como cualquier otro. Iglesia, la fortaleza del cristiano está en la debilidad. La fortaleza está en esa dependencia de Dios. La fortaleza está en una vida íntima de oración con el Señor. La fortaleza está en una vida de obediencia y santidad al Señor. Es ahí donde está la fuerza. No que yo me preparé, que ahora soy doctor en yo no sé qué teología, que soy especialista en divinidades, en milagros, en revelaciones. No, ahí no. Esos títulos para Dios no valen nada.
¿Quieres ser grande delante de Dios? ¿Quieres ser un hombre y una mujer de Dios, fortalecidos y empoderados para cosas grandes y tremendas? Métase con Dios. Tenga esa vida de cercanía, de unidad, de intimidad con Dios, y verá cómo se vuelve usted fuerte. Y verá usted cómo va a crecer en el Señor. Porque Jesús oraba desde muy temprano a empezar la hora y cuando terminaba, porque él sabía que la fuente de poder para llevar a cabo todo el ministerio estaba en esa relación de dependencia del Padre. Y él lo dijo claramente: lo que yo les digo, lo que yo les hablo, lo que a ustedes les impacta tanto de mí, no es mío, viene de mi Padre Celestial. Y a Pedro se lo dijo: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo y el uno y el otro? Y Pedro, ¿qué dijo? Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador del mundo. Y Jesús lo exaltó: Pedro, bien has dicho, y te felicito, porque esto no es tuyo, esto te lo ha revelado mi Padre. Usted quiere revelación, usted quiere unción, usted quiere poder, no está en una emisora, no está en un ministerio, no está en esto, aquello y lo otro. Yo he oído a pastores decir: es que para mí lo más importante es el ministerio de misericordia, o el ministerio de amor, o de ayuda a los pobres, o la grandeza de esta iglesia está en la alabanza. Para mí lo más importante es la alabanza, y por eso tenemos 5 grupos musicales de alabanza, y nosotros somos una iglesia conocida y respetada por tener esto, y hemos grabado tantos CDs. No. La fortaleza de un ministerio, de un hombre, de una mujer de Dios está en una vida de obediencia, de intimidad, de cercanía, de búsqueda de Dios, de santidad. La fortaleza de una iglesia está cuando la iglesia vive, óigame bien, en la palabra, vive haciendo la voluntad. Ahí está la grandeza. No le dé vuelta, no lo busque por otro lado. Es ahí donde está. Es ahí donde Dios te necesita. Es ahí donde Dios quiere usarte y bendecirte y llevarte a un nivel de grandeza, de gloria, de victoria. No lo busque por otro lado, porque entonces se va a echar a perder todo. Óigame bien, ¿conoce el final? Sansón fue arrastrado, fue destruido, le sacaron sus ojos, perdió la visión, perdió revelación, perdió el entendimiento, fue puesto en las mazmorras, castigado, moviendo allí también un molino, trabajando con un trabajo degradante, forzoso. Y eso es lo que hace el diablo: avergonzarte, llevarte a un punto de esclavitud, de derrota. Y gloria a Dios por la misericordia de mi Señor, que aunque la Biblia nos muestra que su pelo volvió a crecer, lo que en realidad nos quiere decir que este tipo, allí encarcelado, allí atado, allí dominado y controlado y apartado en plena soledad, empezó a recuperar su relación y su comunión con Dios. Empezó a buscar a Dios nuevamente. Y Dios, óigame bien, para avergonzar al enemigo, le dio una oportunidad de limpiar el nombre del Señor, limpiar su nombre. Y usted conoce el fin de la historia. Un día fue llamado para dar un espectáculo, para entretener al rey de los filisteos y a toda su corte. Y allí Dios le permitió la victoria de derribar las columnas del lugar donde fue llevado. Y muchos de los filisteos murieron ese día. Pero me entristece saber que no vemos a un hombre arrepentido, no hay una palabra de reconocimiento como lo vemos en David cuando pecó. No hay nada. Dios en su misericordia le permitió recuperar parte de su fuerza, y en ese proceso murió. Pasó a la historia como un hombre derrotado, un hombre que le faltó a Dios, un hombre que pecó y un hombre que nunca restauró su relación con Dios. En 1 Juan capítulo 2, versículo 14 leemos lo siguiente: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y mire lo que está leyendo o está hablando el apóstol Juan: ¿dónde está la fortaleza de estos jóvenes? Porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿dónde está la fortaleza aún de los jóvenes? No están en un gimnasio,
ni en unos suplementos vitamínicos que él toma o algo, o una dieta especial. Estaba, según el apóstol Juan, en que ellos conocían la palabra de Dios y vivían la palabra de Dios. Entonces, cuando usted, a pesar de, vive en la palabra, confía en el Señor, hace la voluntad de Dios, usted está fortalecido en el Señor. Entonces, qué interesante y qué importante es entender y reconocer que es Dios quien nos sostiene y nos sustenta. Pablo dice lo siguiente de Abraham en Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad, óigame bien esto, de la matriz de Sara. No titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Y está hablando de Abraham, dando gloria a Dios, y estaba convencido y seguro de lo que Dios había prometido y que era también poderoso para cumplirlo. El que es débil en la fe no es fuerte. Entonces, a pesar de las debilidades corporales, Abraham era viejo. Dios sabía que él no tenía las fuerzas y que Sara era estéril, a pesar de que tenía 90 años, aún desde su juventud. No era fuerte en su carne, no era fuerte en sus cualidades personales, no era fuerte en su capacidad, y Abraham no miró su debilidad física, sino a la promesa que había recibido de Dios. Dios le había prometido y él sabía, no sé cómo lo va a hacer, pero tú lo hablaste, tú lo prometiste, y mi deber sencillamente es creerlo y confiar en que lo vas a hacer. Y usted conoce el fin de la historia. Dios se glorificó, Dios se magnificó, le dio fuerzas a Sara para poder llevar un bebé en sus entrañas, fortaleció su cuerpo, fortaleció y le dio vigor a Abraham, y pudieron no solamente dar a luz a ese hijo, sino criar ese hijo y levantarlo, óigame bien, como el estandarte que Dios quería que fuera. En él estaba la promesa y en él se abría un camino de bendición para todas las familias de la tierra, en las cuales usted y yo hoy somos bendecidos. Entonces, qué importante es entender, creer, confiar en Dios a pesar de todo. Y en ese punto de debilidad, donde nadie da un peso por usted, donde usted ni aún ve una salida, pero levanta su mirada, se apoya en Dios, lo busca de todo corazón, le cuenta su situación, lo que está viviendo, y confía en sus promesas y confía en su palabra, y lo sigue buscando, lo sigue siguiendo, lo sigue predicando y todo, entonces Dios lo fortalecerá. Entonces Dios mostrará su gloria y lo levantará para cosas grandes. Bendito sea el nombre del Señor. Otro punto importante a tener en cuenta es que no significa ser débil en mi disciplina cristiana. Entonces, no significa ser arrastrado y dominado por la carne. Y cabe una pregunta: ¿qué clase de soldado eres? ¿De azúcar o de acero? La Biblia dice que el fruto del Espíritu es dominio propio. ¿Tienes dominio sobre el vicio, sobre la pornografía, sobre el mal carácter? ¿Tienes dominio sobre las pasiones de la carne? ¿Eres tan débil que pasas por un bar y tienes que entrar? Óigame bien, ¿cómo está tu compromiso con el Señor? No puede ser débil en lo que usted ya sabe que a Dios no le agrada. En Gálatas 5, alrededor del versículo 20, podemos leer los frutos del Espíritu, pero también los frutos de la carne. Usted los conoce. Léalos detenidamente, y esas cosas usted no debe hacerlas. Ahí no debe haber debilidad en eso. Usted debe mantenerse firme, confiado, seguro, que Dios le va a dar la victoria ante cualquier situación. En tercer lugar, entienda esto, no significa ser débil en nuestra comunión con Dios, distraído por el entretenimiento que está de moda, óigame bien, y cuidado con deshonrar al Señor del primer lugar. El Señor está por encima del deporte, de los equipos de fútbol, de todo lo que quiera usted atraerlo y seducirlo. Usted tiene que vencer
todo lo que el enemigo quiera poner para quitarle el trono al Señor, para quitarle el lugar que le pertenece al Señor. Cuidado con ello. Entonces no significa ser débil en la lucha tampoco contra el mal, pues Satanás está como león rugiente buscando a quien destruir, porque el que se rinde al mal, se rinde al diablo. Cuidado, cuidado con una mala amistad. Ahorita en redes sociales es muy típico que de pronto alguien empiece en un momento de aburrimiento, un momento de tal vez de conflictos con su cónyuge o algo. Entonces empiece a mirar redes sociales y busca el nombre de una exnovia, de un exnovio, y resultan otra vez enganchados. Y he visto casos y situaciones de hombres y mujeres que han desbaratado su matrimonio porque decidieron volver o se engancharon con la que fue su novia cuando tenía 16, 17, 18 años, y ya hoy tal vez con 50, 45, 50 años o algo, aburridos en un momento de crisis matrimonial y todo, se volvieron a reencontrar, se pusieron una cita, empezaron nuevamente lo que había quedado ahí a mitad de camino, y adiós matrimonio, adiós hogar, adiós hijos, adiós todo. Cuidado con eso, porque es algo con lo que no podemos jugar. En quinto lugar, no significa ser débil en su testimonio. Algunos son tan débiles que el evangelio es vituperado por el testimonio del cristiano, o son tan débiles que la gente se burla de ellos. Muchos vienen a la iglesia, pero les cuesta trabajo testificar, y esto pasa mucho. O sencillamente cuando damos un mal testimonio, la gente está pendiente. El apóstol Pablo dijo que había una nube de testigos mirándonos. La gente está atenta a cómo actuamos, cómo hacemos, cómo nos movemos, qué clase de personas somos, que si de verdad lo que predicamos lo vivimos. Así que mucho cuidado con todas estas situaciones que nos pueden poner en un punto crítico, y se puede echar a perder todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que es importante que entienda que Dios está levantando una iglesia con fuerza, con poder, y que entienda que en los momentos de debilidad, en el momento de angustia, de crisis, Dios lo está usando para bendecirlo. Entonces, qué importante entender toda esta verdad y ponerla en práctica. Es ahí donde el Señor nos necesita, es ahí lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Entonces, adelante con todo, firmes en el Señor y entendiendo qué es lo que espera Dios con cada uno de nosotros. En nuestros corazones no debe haber rebeldía, no debe haber la posibilidad de querer manejar las cosas a nuestra manera, y en aquellos momentos de debilidad usted ya sabe cómo manejarlo. Esta es la oportunidad para yo meterme con el Señor, para yo buscar más a Dios, que cuando esté en momentos de persecución, de crisis, vaya más seguido a la iglesia, pida oración de los hermanos, participe más en todas las actividades de la iglesia. Si hay un tiempo de ayuno, vaya al ayuno. Si se convoca una velada, vaya a la velada. Si Dios te llama, el Espíritu Santo te despierta en la madrugada, como se le dijo a Samuel, el Señor te está llamando. Señor, heme aquí. ¿Qué quieres de mí? Y si el Señor pone a través de su Espíritu en tu corazón el deseo de orar por algo específico, aún por tu vida espiritual, hazlo sin temor alguno, porque Dios es el que nos va a ayudar. Entonces, Dios espera no solamente una iglesia de palabras, sino de hechos. Cuando hay rebeldía en el corazón y entonces esto se está viviendo, entonces no tenemos fuerza alguna para seguir adelante. Entonces, cuidado con rebelarse a Dios por la situación que está viviendo y que está pasando. Forma parte de los procesos de Dios, y no permitas que nada de esto te detenga y nada de esto mengue tu vida espiritual y tu búsqueda del Señor. En segunda de Pedro, quiero que miremos algo importante. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, vamos a leer algo glorioso que el Señor quiere que entendamos y conozcamos nosotros, y lo miramos. Segunda de Pedro 3:9 dice así la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, es importante que podamos entender qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué demanda Dios de nosotros, qué espera el Señor de nosotros. Y por eso es que los procesos vienen a nuestras vidas. Es porque Dios tiene un plan y Él sabe que es necesario que vivamos bajo estas circunstancias, que seamos probados, que seamos pasados por el fuego, por las aguas. ¿Para qué? Para que en ese momento de quiebre, de debilidad, usted y yo vengamos al Señor. Entonces, entiéndalo, soy débil cuando no puedo perdonar, pero soy fuerte cuando puedo amar y pasar la página de lo que he vivido. El que perdona es fuerte y el que guarda rencor es débil. Y la debilidad de Dios es que nos ama tanto que no le podemos contristar. Le podemos hacer llorar. Jesús lloró sobre Jerusalén, pues no se dieron cuenta que Él era el Mesías y no aprovecharon esa oportunidad de reconocerlo como el Rey y Señor de sus vidas. Jesús lloró cuando vio los sufrimientos de Marta y María. Iglesia, Jesús llora cuando tú vuelves atrás y como el perro que se revuelca en su vómito y come de éste. El Padre llora, Cristo llora y el Espíritu Santo se entristece y llora. Y por esto el Señor también es débil. Él no quiere que nadie se pierda. Él te ama tanto que que no quiere verte destruido. No te quiere ver en el camino ancho de la perdición. Es ahí donde está el amor de Dios. Y por sobre todo, Dios quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Y tal vez por esto Dios también se hace débil. Y por eso llora. Y por eso es vulnerable. Él llora cuando nos mira que estamos contaminados por el pecado. Y no tanto porque pecamos, sino porque Él sabe las consecuencias que trae ese pecado. Es como si alguien fuera contaminado por radioactividad. Tú llorarías si es un ser querido, porque tú sabes cuál es el proceso de destrucción. Empiezan a salir llagas en la piel, empieza a quemarse la piel, a destruirse y a haber una descomposición de la materia. Y tú sabes todo el proceso y tú lloras. Y tal vez para que esto suceda tienen que pasar varios días. Pero el momento en que la persona está contaminada o está impregnada de esa radioactividad, como ya tú sabes todo el proceso de destrucción que hay, pues tú lloras. Y tú sabes que no tiene reversa. Eso le pasa al Señor. El Señor también se hace débil y el Señor llora. Llora y se lamenta de nuestro pecado, de nuestro descuido, de todo lo que hacemos. Una madre, aunque su hijo le haga daño, ella en su debilidad y en su amor llora. ¿Y sabe por qué hace? ¿Por qué lo hace así? Porque lo ama. Entonces, tú eres débil cuando lloras por un ser querido, por los perdidos, por tus hijos. Me hago débil cuando no hay dinero para suplir mis compromisos, pero me hago fuerte cuando confío en el Señor y estoy seguro que Él suplirá todo lo que necesito conforme a sus riquezas en gloria. Porque esa debilidad, cuando no hay dinero para pagar y eso, nos inquieta, nos intranquiliza, pero usted sabe a quién ir. Nuestra fuerza está en nuestra debilidad, pues la debilidad me obliga a estar aferrado a Él, me obliga a estar quebrantado de rodillas a sus pies. La debilidad me lleva al lugar secreto y allí decirle, Señor, no tengo a nadie más sino a ti. Hermano, refugiarse en Dios, buscar los tiempos de debilidad que te llevan a depender del Señor y en ese estado de debilidad los demonios tiemblan delante de ti, porque cuando eres débil te haces fuerte. Serás tan fuerte como David. ¿Recuerdas a David cuando enfrentó a ese demonio, a ese Goliat? Y David vengo porque te has, óigame bien, revelado y te has levantado contra el Dios, contra el único Dios, contra el verdadero Dios. Y David en su debilidad, fíjese que Saúl lo quiso revestir de una fortaleza.
Le quiso poner una armadura, le quiso dar una espada y todo. Pero David dijo, no, 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 no. Mi fortaleza, mi grandeza no está en esto. Tal vez ustedes humanamente, militarmente sea lo normal. Pero mi fortaleza está en Dios. ¿Y sabe qué tomó David? Una piedra pequeña. Fue suficiente. Y la puso en su honda. Y se enfrentó a, a este demonio gigante de más de 2 metros. Y cuando este demonio vio que David, un muchacho flaco, enclenque, 16 años, con una honda y con un aspecto delicado, de hermoso semblante, no tenía musculatura, no alzaba pesas, no había sido preparado ni entrenado, se enfureció. Pero este muchacho debilucho, débil, pequeño, frágil, tenía su fortaleza en Dios. Y Dios hizo que esa onda hiciera que esa piedra saliese a una velocidad tal como la de una bala de un arma de fuego de hoy en día. Y fue suficiente para que esa piedra se ubicara en toda la frente, en medio de las 2 sienes de este tipo, y su cerebro se fracturara y cayera derrotado. Cuando me hago débil, me vuelvo fuerte en Dios. Quiero hablarle a aquellas personas que están viviendo un momento de debilidad, de angustia, que se sienten frágiles. El médico les dio un diagnóstico y se derrumbaron. Y es normal. Dijeron que a la persona que ama o a ustedes mismos hay un cáncer. Y un cáncer en etapa tal o en nivel tal, supremamente agresivo, y no hay mucho que hacer. U otro tipo de enfermedad. O tal vez tu empresa se quebró, ya fue embargada, rematada, y aún a pesar de esto quedan muchas deudas por pagar. Pero en la medida que lloramos, reconocemos nuestra debilidad y le decimos al Señor, yo no sé qué hacer. Lo único que yo sé hacer, Señor, es poner mi confianza en ti. Y por eso vengo a ti. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo no sé de qué manera vas a actuar. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame porque yo no puedo hacerlo. Yo no tengo cómo hacerlo. Yo no sé cómo enfrentar esta situación. Yo no sé cómo resolver esta situación. Vengo a ti y mi confianza y mi esperanza está puesta en ti. Y entonces Dios lo hará fuerte. Dios abrirá una puerta. Dios lo moverá a otro lugar y le dará un nuevo negocio. Dios lo levantará porque Él tiene el poder para hacer todo lo que Él quiera. Él lo dijo y lo puso en estos términos: mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos los tuyos. Los míos son más grandes, más perfectos que los tuyos. Y esa es nuestra confianza y nuestra seguridad. Soberano Señor, doy gracias a Dios y doy gracias a ti, amado Dios, por aquellos que en su debilidad te están buscando. Y aquellos, Señor, que han querido la grandeza, la fortaleza, el poder, pero lo han hecho en sus propios términos y han sido derrotados una y otra vez. Gracias porque hoy están entendiendo. Y hoy lo saben, Señor, que cuando soy débil me hago fuerte. Cuando soy débil lloro, cuando soy débil me humillo, cuando soy débil me acerco a ti, cuando soy débil derramo mi corazón delante de ti, cuando soy débil perdono, cuando soy débil, Señor, te adoro, te exalto y te reconozco por todo lo que has hecho, Señor. Y entonces tú, en recompensa a esa debilidad, a esa dependencia, a ese espíritu de sumisión, de entrega y de rendición, tú derramas tu poder, tu gloria y tu bendición. De aquí en adelante, Señor, me bastará tu gracia. Me bastará tu gracia. Me bastará tu favor. Me bastará tu presencia. Me bastarán tus promesas. Me bastará tu consuelo, Señor. Será más que suficiente para volverme en ti o contigo más que vencedor. En el nombre de Jesús hemos orado y te alabamos y te bendecimos por todo. Amén y amén.